Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Amer veremos el tema, los misterios de los números. En el lenguaje hebreo, los números encierran secretos muy profundos, y en esta enseñanza veremos el significado de 12 números. Los números 1 al 3, la mayoría ya los conoce. El número 1 representa fuerza, poder, unidad, Aleph. Por eso la palabra Elohim comienza con Aleph. El número 2 representa la casa Bet, el matrimonio y el testificar. Y de hecho, Yahweh estableció 2 pactos para dar testificar de la verdad. Pero el número 2 también significa división. Sara y Agar, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, David y Shaul, etc. Es decir, en la parte negativa, el número 2 representa división, pero el número 3 representa plenitud celestial y perfección, porque Yahshua dijo: yo echo fuera demonios y hago sanaciones hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. El número 3 es perfección celestial, pero el número 3, en la parte negativa, representa el orgullo, porque Lucifer se arrastró 1/3 de los Malaquim, y Lucifer tentó 3 veces a Yahshua en el desierto. Y existen 3 poderes satánicos principales: el dragón, la bestia y el falso profeta. A eso lo podríamos llamar el trío mortal de las tinieblas, y ese trío en la época de Nehemías eran Sambalat, Tobías y Gesem. Es decir, el número 3 representa perfección celestial, pero también orgullo. ¿Y cuántos de ustedes saben que el triángulo es la figura geométrica más estable? Por eso las armaduras de los puentes se hacen con armaduras triangulares. Y Yahweh fundó el universo de forma triangular, porque creó el sol, la luna y las estrellas. Y existen 3 casas en los cielos: la casa de administración, la casa de los guerreros y la casa de los mensajeros. Es decir, el número 3 representa perfección y estabilidad. Y el hombre es un ser tripartito, porque posee Reuj, alma y cuerpo. Es decir, el diseño de Yahweh es un diseño triangular, pero Lucifer también actúa de forma triangular. Y curiosamente existe el triángulo de las Bermudas, donde desaparecen objetos. Es decir, el número 3 es demasiado usado, tanto por Yahweh como por Lucifer. Y Yahshua dijo: al tercer día soy perfeccionado. Y curiosamente el proclamador es el tercer hijo de su padre. ¿Qué significa esto? Bueno, Yahshua dijo: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la exaltación. Matías 21:16. Entonces, el número 3 representa la perfección celestial y la estabilidad, pero también el número 3 representa el camino Gimel. Y Yahweh le puso un nuevo nombre a este ministerio. Le llamó el camino resplandeciente de Yahweh. Es decir, Yahweh va a perfeccionar este ministerio, porque este ministerio tiene un diseño triangular. El proclamador es el tercer hijo de su padre, y el cántico del ministerio es un cántico triangular triple, porque tiene 3 por 3, es igual a 9 frases. Pasemos al número 4, la letra Dalet. El número 4 representa la tierra y la creación material, porque en el 4º día de la creación, Yahweh termina de crear el mundo material. Y en geometría, el cuadrado representa la tierra a 4 ángulos, pero la circunferencia representa el cielo y la perpetuidad. Y aquí viene un dato interesante del número 4.
¿Cuál es el único nombre en toda la escritura que comienza con Dalet y termina con Dalet? Es el nombre de David, y el Salmo 2 dice: pídeme y te daré como herencia los confines de la tierra. Es decir, el número 4 representa la herencia de la tierra, y como el nombre de David es el único nombre que comienza con Dalet y termina con Dalet, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, se los dejo la respuesta. Entonces, el número 4 representa herencia tierra. Por eso las buenas nuevas, Yahweh lo selló en 4 libros: Matías, Marcos, Lucas y Yohanan. Pasemos al número 5, letra Ei. El 5 representa favor inmerecido gen, y de hecho, Abraham ofreció 5 tipos de sacrificio y obtuvo el favor de Yahweh. Esos 5 sacrificios son: Bereshit 15:9 nos dice: y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ahí están los 5 tipos de sacrificio que Abraham ofreció y halló favor ante los ojos de Yahweh. Y en este verso se encuentra codificado un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, estos 5 sacrificios que Abraham presentó fueron un sacrificio de pacto, porque si ustedes leen los versos más abajo, entonces van a notar que Yahweh hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré la tierra de Canaán. Es decir, este sacrificio que Abraham hizo es un sacrificio de pacto. Y fíjense que este sacrificio se encuentra mencionado en Bereshit 15:9. Y si multiplicamos esos números, 15 por 9, entonces nos da 135. ¿Qué significa el 135? Bueno, curiosamente el cántico del proclamador tiene exactamente 135 letras hebreas. ¿Qué significa esto? Muy simple. Este cántico que Yahweh dio al proclamador es un cántico de pacto, porque viene sellado con el número 5, el número del favor y la gen, ya que el cántico tiene 35 palabras hebreas y tiene 135 letras hebreas. Es decir, el cántico del proclamador es un cántico del pacto, sellado en 5. ¿Qué significa esto? Bueno, a través de este cántico, Yahweh y Yahshua nos llevarán a la tierra prometida, y de esa forma Yahweh Elohim estará cumpliendo su promesa hecha a Abraham en un altar. Y curiosamente este ministerio Yahweh lo selló como un altar de Betel. Eso ya lo demostramos en la enseñanza anterior. Entonces, todo está codificado en las escrituras, y solo Yahweh y Yahshua pueden revelar esos códigos secretos, porque incluso el propio proclamador no se imaginaba que el cántico del ministerio es un cántico de pacto. Hoy recién, con esta revelación, lo estamos entendiendo. En Shemini Atzeret hablamos del proclamador del pacto. Ahí tienen la miniatura del video. Aparece el número 135, que es 15 por 9. Y Bereshit 15:9 menciona un sacrificio de pacto sellado en 5. Es decir, si el cántico del proclamador es un cántico de pacto, entonces obviamente el proclamador es un proclamador de pacto. Y en Shemini Atzeret la mayoría no lo creía, pero hoy Yahweh está confirmando las cosas. Todo está codificado en las escrituras. Malaquías 3:1 nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero Malach
el cual preparará el camino, camino resplandeciente delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el Malaj del pacto Yahshua, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yahshua es el Malaj del pacto, y fíjense que Yahshua envía a su mensajero, y ese mensajero obviamente es un mensajero del pacto, porque aquí Yahshua aparece como Malaj del pacto, y por ende, el mensajero o proclamador del pacto no es una conjetura o suposición, y sumado a esto, Yahweh hoy está confirmando que el cántico del proclamador es un cántico de pacto, porque el cántico tiene 135 letras hebreas, y el número 135 hace referencia a Bereshit 15:9, porque 15 por 9 es igual a 135. Por tanto, el mensajero o proclamador del pacto está profetizado en las Escrituras, y la palabra mensajero oculta un secreto escondido que me hizo erizar la piel. ¿Cuál es ese secreto? Bueno, la palabra mensajero en hebreo es malaj, y malaj tiene un valor numérico de 91. Y curiosamente el proclamador siempre aparece en las enseñanzas con el Salmo 91. En las intros de las enseñanzas aparece el Salmo 91 y la frase, hollarás al dragón. La pregunta es, ¿por qué Yahweh puso en mi corazón el poner esa frase en las intros de todas las enseñanzas? Bueno, hasta ahora recién lo entiendo, porque malaj en hebreo tiene un valor de 91, y Yahshua profetiza que enviaría a su mensajero o malaj para prepararle un camino. ¿Qué significa esto? Bueno, todo está codificado en las Escrituras, y sumado a esto, el cántico del mensajero es un cántico de pacto, y la siguiente conexión me hizo erizar más la piel. Shemut 23:20 nos dice, he aquí yo envío mi malaj delante de ti, para que te guarde en el camino, camino resplandeciente, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. En este verso se encuentra codificado muchos misterios, y lo vamos a explicar con calma. Aquí se menciona un malaj, luego se menciona el camino, y esas dos palabras aparecen también en Malaquía 3:1, y ahí leímos acerca del mensajero del pacto que Yahshua enviaría. Es decir, este verso de Shemut 23:20 se conecta con el mensajero del pacto que Yahshua enviaría. La pregunta es, ¿cómo identificamos al mensajero del pacto que Yahshua enviaría? Bueno, la frase clave es, porque mi nombre está en él. Esa frase es la llave secreta para identificar a ese mensajero del pacto de Yahshua. Pero antes de examinar ese detalle, quiero hacer una aclaración en este punto, porque muchos estarán diciendo, este malaj que se menciona en Shemut 23:20, este malaj es el propio Yahshua, y efectivamente así es, porque Yahshua portaba el nombre de su padre Yahweh, y de hecho, el nombre celestial del Hijo es también Yahweh. Eso lo enseña la Escritura de forma clara. Pero este verso de Shemut 23:20 también se aplica al mensajero que Yahshua enviaría. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Aquí hay 3 palabras claves para saberlo. Esas palabras son malaj, camino, y la frase, porque mi nombre está en él. Esas 3 palabras claves se asocian con el proclamador,
¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque el proclamador es un mensajero, y la palabra mensajero en hebreo es malach. Ese es el detalle número 1. Y el detalle número 2 es el camino, y el proclamador está preparando un camino resplandeciente delante de Yahweh. Y aquí viene el tercer detalle, de mayor peso. El texto dice, porque mi nombre está en él. Y curiosamente el proclamador tiene contenido el nombre de Yahweh de forma codificada. Y lo vamos a demostrar. El nombre del proclamador tiene 26 letras. Y el número 26 es el valor numérico del nombre de Yahweh. Y en las 4 palabras del nombre del proclamador está codificado el nombre de Yahweh. Porque David tiene 5 letras, corresponde a la letra hebrea Ei. Justiniano tiene 10 letras, corresponde a la letra Yod. Quispe tiene 6 letras, corresponde a la letra Wau. Y finalmente Apasa tiene 5 letras, corresponde a la letra Ei. Y ahora ordenamos estas 4 letras hebreas que se formaron a partir del nombre del proclamador, y tenemos lo siguiente. Se forma claramente el nombre de Yahweh, es decir, en el nombre del proclamador, efectivamente, está codificado el nombre de Yahweh. ¿Qué significa esto? Bueno, leamos de nuevo Shemot 23:20. El texto dice, He aquí yo envío mi malach delante de ti, para que te guarde en el camino resplandeciente, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Yahweh tiene un valor de 26, y el proclamador ha sido sellado con el nombre de Yahweh 26. Y además de esto, el proclamador vive en el lote número 26. ¿Qué significa esto? Esto es un código secreto que Yahweh está revelando en estos tiempos finales. Y fíjense que el texto dice, tocante a este mensajero, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Qué significa esa frase? Muy simple, el proclamador del pacto no va a perdonar la rebelión. La pregunta es, ¿qué significa no perdonar la rebelión? Bueno, eso se conecta directo con el jinete del primer sello, porque ese jinete se va a convertir en un malach poderoso, y Yahweh y Yahshua le entregan el gobierno del milenio, y este jinete regirá las naciones con vara de hierro. Así lo explica Yahshua. Revelaciones 2:26 nos dice, al que venciere, jinete del primer sello, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, corona, sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana Nogá. El jinete del primer sello va a regir las naciones con vara de hierro. Eso es lo mismo que decir, no perdonará la rebelión, porque cuando uno no perdona la rebelión, entonces eso es gobernar con vara de hierro. Y eso es exactamente lo que va a hacer el jinete del primer sello. Y fíjense que el libro de Shemot dice, he aquí, yo envío mi malach delante de ti, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Es decir, este malach que Yahweh y Yahshua envían no es otro que el jinete del primer sello. ¿Cómo podemos estar seguros? Muy simple, por varias razones. Número 1, este jinete del primer sello
no perdonará la rebelión. Es decir, es un proclamador que tiene vara de hierro y las personas lo ven como alguien malo y rígido. Pero no es que sea malo, sino que Yahweh y Yahshua lo han creado de esa forma, porque la profecía tiene que cumplirse, y si alguien se rebela contra el proclamador, él no perdonará la rebelión, y esto no significa que el proclamador va a desechar creyentes, claro que no, sino que esa persona ha perdido completamente la confianza del proclamador, y perder la confianza del proclamador es como vivir con tu pareja, pero en cuartos separados, ya no hay confianza. Entonces, el jinete del primer sello tiene vara de hierro, es decir, no perdonará la rebelión. Segundo paralelismo, la recompensa del jinete se menciona en Revelaciones 2:26. Ahí se menciona la estrella de la mañana del vencedor. Y fíjense que esa recompensa viene sellado en el verso 26. Y curiosamente el Malach que Yahweh y Yahshua envían tiene codificado el número 26 en su nombre. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. Este Malach de Shemut, que no perdona la rebelión, este Malach no es otro que el jinete del primer sello, porque viene sellado con el número 26 Yahweh. Es decir, todo en la escritura está codificado, y estos códigos, según el libro de Daniel, solo podrían ser revelados en los últimos tiempos, y ese tiempo ha llegado, porque Yahweh y Yahshua están destapando muchos códigos secretos. Y aquí viene otro código. Bereshit 1:26 nos dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La promesa de dominio y gobierno viene sellado en el verso 26 del primer capítulo de Bereshit, es decir, el dominador viene sellado con el 26. La pregunta es, ¿quién es el dominador? Es Yahshua HaMashiach, pero Yahshua va a dominar a través del jinete del primer sello, y ese jinete viene sellado con el número 26, porque su nombre completo tiene 26 letras, y en su nombre se encuentra codificado el nombre de Yahweh, y además de esto, vive en el lote número 26. Y aquí viene la parte interesante. Yahweh y Yahshua han dado el segundo Taelim al proclamador. La pregunta es, ¿en qué día Yahweh y Yahshua produjeron ese segundo Taelim del proclamador? Curiosamente lo produjeron en el día 26 de este mes, y dentro de poco vamos a escuchar ese nuevo Taelim que Yahweh y Yahshua han dado a su proclamador. Con libertad puedo saquear a Lucifer, con Yahweh pude atar al querubín. Entonces, este nuevo Taelim del proclamador, Yahweh y Yahshua lo produjeron justo un día 26 de este mes. Simple casualidad, claro que no. Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, porque el número 26 es el número del dominador, y este dominador va a saquear todos los bienes de Lucifer, y eso está profetizado. Matías 12:29 nos dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte Lucifer y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el que ató al hombre fuerte Lucifer? Fue nuestro Mashiach Yahshua. Él lo ató de forma arreujín en el Gólgota, pero Yahshua en el milenio
le da autoridad al jinete del primer sello para que ate y encadene a Lucifer de forma física y literal. Y eso se encuentra profetizado en el siguiente verso. Revelaciones 20, del 1 al 3 nos dice: vi a un malaj, jinete del primer sello, que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Ashatán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Este malaj que ata al dragón es sin duda el jinete del primer sello, el dominador, porque Yahshua dijo que nosotros en la transformación seremos como los malakim, es decir, este malaj no solo va a atar a Lucifer, sino que va a saquear los bienes de Lucifer, porque Yahshua dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte Lucifer y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La casa de Lucifer es este mundo, porque la Escritura dice que Lucifer es el Dios de este mundo, pero el jinete del primer sello va a saquear los bienes de Lucifer, y ya lo está haciendo, porque Yahshua ya lo tiene atado a Lucifer de forma arreujim en estos momentos. La pregunta es: ¿qué significa saquear los bienes de Lucifer? Es muy simple. Saquear significa robarle a Lucifer los bienes que le dan honra a él. Y si esto lo aplicamos a las exaltaciones del proclamador, entonces solo los entendidos han comprendido lo que quiero decir, pero los demás simplemente no lo entenderán. Y Sheyá 14, del 12 al 15 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero estrella, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testificar me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer era llamado la estrella de la mañana, y fíjense que Lucifer tenía 5 ambiciones para tratar de derrocar a Yahweh. Pero Yahweh Elohim es justo y levanta al jinete del primer sello para derribarlo hasta el abismo. Y curiosamente el proclamador viene sellado también con el número 5, porque el proclamador tiene 5 conexiones con el número 5. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Lucifer y el jinete del primer sello se conectan a través del número 5? Bueno, es muy simple. El jinete del primer sello va a reemplazar a Lucifer, y Yahshua va a entregarle la estrella de la mañana, es decir, el jinete del primer sello va a saquear a Lucifer en todo el sentido de la palabra, y el jinete del primer sello le va a robar a Lucifer el título más preciado que tenía este querubín. Y para cumplir esta profecía, Yahweh y Yahshua han dado a su proclamador un nuevo Taelim de guerra y triunfo. Estas son las letras del Taelim número 2 del proclamador. Pero antes leamos el siguiente verso. Taelim 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, exaltación a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. El
Kadosh resplandece mi caminar, al volar destellos brillan en mis pasos sin fin. Con libertad puedo saquear a Lucifer, con Yahweh pude atar al querubín. Como si una bomba hiciera una explosión, mi golpe resplandeció, podrás ver atado un gran dragón. Yahweh, tú eres mi fuerza y mi potencia siempre, el ánimo mantendré. Yahweh, tú eres mi fuerza y mi potencia, venceré como David. El Kadosh resplandece en mi caminar, al volar destellos brillan en mis pasos sin fin. Con libertad puedo cruzar Yarushalim, con Yahweh pude atar al querubín. Como si una bomba hiciera una explosión, mi golpe resplandeció, podrás ver atado un gran dragón. Yahweh, tú eres mi fuerza y mi potencia siempre, el ánimo mantendré. Yahweh, tú eres mi fuerza y mi potencia, venceré como Malach. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo los misterios de los números. Nos habíamos quedado en el número 5. Y el número 5 significa favor inmerecido. Y de hecho, en la quinta vez que se usa el nombre de Noé, aparece la palabra gen, mal traducido como gracia. También la quinta vez que se usa el nombre de Ruth, habla del favor inmerecido. Y la quinta vez que se usa el nombre de Boaz, también habla del favor inmerecido. Y por supuesto, la quinta vez que Shemuel menciona a David, lo hace mencionando el favor o gen, es decir, el número 5 representa el favor o gen. Por esta causa, Yahshua recibió 5 perforaciones en la estaca para mostrarnos el favor o gen de Yahweh. Pero el número 5 representa también triunfo y administración, porque David fue a pelear con Goliat llevando 5 piedras, y Yosef administraba Egipto, basado en el 5. Pero sobre todo, el número 5 representa al Malach guerrero Micael, porque Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura, y en todas ellas solo aparece peleando. Es decir, el número 5 representa la guerra a Reujim de alto nivel, y curiosamente al proclamador, Yahweh lo selló 5 veces con el número 5. Y hoy estamos en el Shabbat número 35 del año. Y en esta semana, Yahweh le dio al proclamador el Taelim número 2 del ministerio. Ese Taelim fue inspirado el día 26 de este mes. ¿Qué significa esto? Bueno, el número 26 es el sello de Yahweh. El Taelim número 2 del proclamador
Yahweh lo inspiró durante esta semana de Amer. Fue el día 26 del 8º mes. La pregunta es, ¿por qué Yahweh inspiraría al proclamador el Taelim 2 durante la semana de Amer? Bueno, el nombre Amer viene de la raíz hebrea amar, y amar significa añadir, canto, proclamar, es decir, efectivamente, Yahweh añadió un nuevo cántico para su proclamador y lo hizo en su tiempo perfecto, porque Yahweh y Yahshua produjeron este nuevo Taelim justo durante la semana de Amer. ¿Qué significa esto? Bueno, todo está codificado en la palabra de Yahweh, y al proclamador lo llamaban código. En el 5º año de secundaria aparece el número 5. La pregunta es ¿por qué? Es muy simple. El número 5 no solo representa el favor o gen de Yahweh, sino que el número 5 representa la revelación, porque Yahshua reveló al Padre con 5 perforaciones en la estaca. Y Shaulo dijo, prefiero hablar 5 palabras con mi entender para enseñar a otros. Es decir, el número 5 representa la revelación de Yahweh. Y curiosamente, este nuevo Taelim del proclamador, Yahweh lo produjo en la semana número 35 del año. Y el número 35 es 5 por 7. Y ahí está codificado la fecha de nacer del proclamador, porque el proclamador nació un día 5 de septiembre en la tierra. La palabra septiembre viene de séptimo, es decir, 5 de septiembre. Se puede expresar como 5 por 7, y esa multiplicación nos da 35. Y el número 35 representa el altar de Vitel. Eso ya lo demostramos en la enseñanza anterior, es decir, en la fecha de nacer del proclamador, 5 de septiembre, está codificado el altar de Vitel. En simples palabras, el proclamador nació como altar de Vitel, y eso Yahweh y Yahshua lo han codificado. Y no solo esto, sino que Yahweh y Yahshua han dado a su proclamador un nuevo Taelim justo durante la semana número 35 del año, y justo un día 26 Yahweh. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. El altar de Vitel produjo un nuevo sacrificio de exaltación, porque todo está codificado en las escrituras. Entonces, el número 5 representa el favor o gen de Yahweh. También representa la administración, el triunfo, la guerra a Reujim, pero sobre todo, el número 5 representa la revelación. Ahora pasemos al número 6. El 6 representa al hombre, porque el hombre fue creado el 6º día. Y el número 6 se asocia fuertemente con el rey Shaul, y vamos a demostrarlo. Gálatas 5 del 19 al 20 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Las hechicerías son mencionados en el 6º lugar de las obras de la carne, y el rey Shaul cometió hechicería, porque Shemuel dijo claramente que la rebelión es como pecado de hechicería. Primera de Shemuel 15:23 nos dice, como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín la contumacia, porque has rechazado la palabra de Yahweh. Él te rechaza para que no seas rey. La rebeldía es transgresión de hechicería, y por esta causa el jinete del primer sello no perdonará la rebelión, y los creyentes que se rebelen son puestos en cuarentena,
y pierden la confianza del proclamador, porque la rebeldía es transgresión de hechicería. Por tanto, los que se han rebelado contra el proclamador ya están en cuarentena y perdieron la confianza del proclamador. Por eso Yahweh advierte diciendo: He aquí, yo envío mi malaj delante de ti, para que te guarde en el camino resplandeciente, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. La rebelión no se puede pasar por alto, porque rebelión es hechicería, y los creyentes rebeldes van a tener el mismo final del rey Shaul. Perderán su autoridad y posición y caerán en manos de los filisteos, es decir, caerán en manos de los demonios marinos, porque los filisteos estaban siendo patrocinados por los demonios más terribles que existen. Por tanto, dejen la rebeldía, porque de lo contrario, las consecuencias ya están esperando como león rugiente. Entonces, el número 6, en la parte negativa, representa la rebelión o hechicería, pero en la parte positiva, el número 6 representa la doble provisión de Yahweh, porque el maná Yahweh lo daba una doble porción el sexto día. Y en estos tiempos finales ya estamos casi finalizando el sexto milenio. Por eso Yahweh está dando una doble porción de revelación. Y hasta este momento, Yahweh ha dado al proclamador 2 cánticos o taelim. Esa es la doble porción de la bendición inicial, porque después Yahweh y Yahshua van a añadir más todavía. Entonces, el número 6 representa, en la parte negativa, rebelión o hechicería, pero en la parte positiva, significa provisión doble y paciencia, porque Moshe tuvo que esperar 6 días antes de encontrarse con Yahweh en el monte Sinaí. Eso simboliza los 6,000 años de paciencia o espera para encontrarnos con Yahweh y Yahshua. Ahora pasemos al número 7, y este número no hace falta explicar, porque todos conocen que el 7 representa plenitud y perfección a Reuhim. Y en cuanto al número 8, también todos conocen su significado. El 8 representa renovación, nuevo comienzo y perpetuidad. Pero el número 9 tiene un significado muy interesante. Existen 9 frutos del Reuj. Eso lo pueden leer en Gálatas 5 del 22 al 23. Pero también existen 9 dones del Reuj. Y esos dones son sabiduría, conocer, emuná, sanidad, hacer milagros, profecía, discernir de Reujim, hablar lenguas, y finalmente número 9, interpretación de lenguas. Esos 9 dones del Reuj, Shaulo lo menciona en 1 de Corintios 12 del 8 al 10, pero también existen 9 dichas o bendiciones que mal llamaron bienaventuranzas. Esas 9 dichas se mencionan en Matías 5, del 3 al 11. Ahí lo tienen en pantalla, y por ende, el número 9 representa 3 cosas principales: frutos del Reuj, dones del Reuj y dichas del Reuj. Y curiosamente el Taelim número 1 del proclamador, Yahweh y Yahshua, lo han sellado en 9 frases. ¿Qué significa esto? Muy simple. Las letras del cántico lo ha inspirado el Reuj HaKodesh, porque el Reuj está fuertemente ligado al número 9. Son 9 frutos del Reuj, 9 dones del Reuj y 9 dichas del Reuj. Y Yahshua entregó el Reuj a la hora 9.
Es decir, el número 9 es el sello del Reuj, pero el número 9 también representa la circuncisión del Reuj. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. En la 9ª vez que aparece el nombre de Abraham, en esa 9ª vez se menciona la circuncisión. Y curiosamente, Abraham hizo la circuncisión a los 99 años de edad. Es decir, la circuncisión del Reuj viene sellado con el número 9. Pero la circuncisión del Reuj tiene un costo. ¿Cuál? Te va a causar un tremendo dolor en la carne. Porque cuando un varón hace la circuncisión en la carne, eso es un dolor muy grande. Tan grande es que los hombres de Siquem no podían ni siquiera pararse bien. Y Shimeón y Leví aprovecharon esa situación y masacraron a los varones de Siquem cuando estaban en el mayor dolor de la circuncisión. Es decir, la circuncisión del Reuj tiene un costo, y ese costo te va a causar un dolor terrible en la carne. Y si usted está atravesando por una situación terrible de prueba, entonces no le eches la culpa a Yahweh, sino más bien agradécele, porque Yahweh y Yahshua están circuncidándote en Reuj. Pero eso obviamente duele y no es fácil de soportar, pero al final es para tu bien. Por tanto, el número 9 representa también la circuncisión del Reuj o circuncisión del corazón. Y esta acción ningún humano te lo puede hacer, sino solo el Reuj HaKodesh. Bereshit 17:24 nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Yahweh le cambia el nombre a Abraham y le añade a su nombre la letra Ei. Y ese nuevo nombre de Abraham, la 9ª vez que aparece, lo hace con la circuncisión. Y ustedes pueden contar con calma en Bereshit capítulo 17. Por tanto, queda demostrado que el número 9 representa también la circuncisión del Reuj o circuncisión del corazón. Y adicional a esto, el número 9 representa frutos, dones y dichas del Reuj. Ahora pasemos al número 10. El 10 representa la Turá de Yahweh y el orden celestial. Y la letra número 10 del hebreo es la Yod, que representa la mano y las obras. Y según Revelaciones, Yahweh juzgará a las naciones según sus obras Yod. Es decir, el número 10 representa el juicio de la Turá, y por esta causa, el juicio del diluvio ocurrió ¿cuándo? Curiosamente en la 10ª generación, porque todos ustedes saben que Noé es la 10ª generación desde Adán, y en los días de Noé ocurrió el juicio del diluvio. Es decir, efectivamente el número 10 representa juicio de la Turá, pero en sentido positivo. El número 10 representa la honra de la casa postrera, y esa casa postrera tendrá una honra 10 veces mayor que la casa primera. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. En el templo de Salomón se pusieron 10 menorás, y eso simboliza que la casa postrera tendrá una honra o kabut 10 veces mayor a la primera. Y si esto lo aplicamos al proclamador de la hora final, entonces el proclamador de la hora 11, ¿cómo será su kabut? Se los dejo la respuesta. Entonces, el número 10 representa juicio de la Turá, también representa la honra de la casa postrera, pero el 10 también representa prueba, porque Faraón fue probado con 10 plagas y el pueblo de Yasharel en las 10 primeras ocasiones de prueba en el desierto. En esas 10 ocasiones iniciales no dejaban de tentar a Yahweh, es decir,
si habría un examen de 10 preguntas, entonces el pueblo salió reprobado, con una nota de 0, porque al pueblo Yahweh le dio 10 oportunidades para probar su emuná, pero lo mejor que el pueblo hacía era tentar a Yahweh. Y una forma de tentar a Yahweh es hablar o murmurar contra el siervo de Yahweh, es decir, lo que pasó antes se vuelve a repetir, porque controlar la lengua es lo más difícil, ya que los hombres han logrado domar al animal más salvaje, e incluso la ballena. El hombre es capaz de capturarlo y domarlo, pero su lengua no lo pueden domar. Ahora pasemos al número 11. Este número ya lo hemos examinado de forma profunda en el capítulo 99. Ahí hablamos de los secretos del número 11. Y uno de los mayores secretos del 11 es: vayan al video. Por tanto, los que quieran saber y profundizar en el número 11, vean el tema número 99 del ciclo ministerial. Ahí Yahweh y Yahshua revelaron códigos escondidos. Ahora pasemos al número 12. Este número es muy interesante, porque el 12 representa la perfección gubernamental y la autoridad, porque Yahshua tiene 12 emisarios y el pueblo de Yasharel tiene 12 tribus. Y aquí viene la parte más interesante. Existen 12 hombres ungidos en todo el Tanaj, y en realidad existen muchos más ungidos, pero la escritura solo menciona de forma explícita a 12 hombres ungidos del Tanaj, y de estos 12 hombres, 5 son Kuanim y 7 son reyes, y esos dos números, 5 y 7, no son casualidad, porque si multiplicamos 5 por 7, entonces nos da 35. Y el número 35 representa el altar de Bitel. Y curiosamente el Taelim, número 1 del proclamador, tiene exactamente 35 palabras hebreas exactas. ¿Qué significa esto? Bueno, todo está codificado en las escrituras. El hecho de que existan 5 Kuanim ungidos y 7 reyes ungidos en el Tanaj, eso significa que el número 5 y 7 representan la unción, y curiosamente el proclamador nació un día 5 de septiembre en la tierra. Eso se expresa como 5 por 7, y la suma de esos dos números, 5 más 7, nos da 12, y el 12 es el número de gobierno y autoridad. ¿Qué significa esto? Bueno, Yahweh y Yahshua han prometido dar la estrella de la mañana al vencedor del primer sello, y la estrella de la mañana es sinónimo de autoridad y gobierno en el milenio. ¿Qué significa esto? Bueno, la respuesta se los dejo. Entonces, existen 5 Kuanim ungidos en todo el Tanaj, y existen 7 reyes ungidos, y el orden de estos ungidos nos brinda mayor enseñanza a Reuhim. Los 5 Kuanim ungidos son Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero ahora fijemos la mirada en los 7 reyes ungidos. El sexto ungido de la lista es el rey Shaul, y todos saben que Shaul fue puesto por voluntad humana, porque el pueblo presionó a Shemuel diciendo: úngenos un rey para que nos gobierne. Es decir, el sexto ungido del Tanaj representa a los pastores cristianos que han sido puestos por voluntad humana, y curiosamente estos pastores oprimen duramente al pueblo como Shaul, porque los pastores obligan a dar el diezmo. Esa acción opresora se encontraba en el rey Shaul, porque ustedes saben muy bien que Shaul
oprimía duramente al pueblo con los impuestos. Era tan fuerte los impuestos que Shaul demandaba que algunos Yasharelim se endeudaron hasta los dientes, y como no podían pagar esos impuestos, entonces buscaron a David, porque la escritura dice que todos los endeudados se fueron con David para buscar socorro. Es decir, el sexto ungido del Tanaj, Shaul, representa a estos pastores cristianos que oprimen al pueblo con los diezmos. No lo oprimen de forma directa, pero lo hacen de forma astuta, diciendo: si no das el diezmo, estás robando al Creador. Y la gente por temor da el diezmo. Y no solo eso, sino que los pastores piden ofrendas cada rato. Y prácticamente esas iglesias cristianas se han convertido en cueva de ladrones. Entonces, el sexto ungido del Tanaj es un opresor que ha sido puesto por voluntad humana a Shaul, pero el séptimo ungido del Tanaj ha sido puesto por Yahweh, y ese séptimo ungido es el rey David, y el rey David nunca oprimió al pueblo con impuestos, sino todo lo contrario. El rey David apacentaba al pueblo de Yasharel, es decir, existe una forma de identificar a los opresores y apacentadores. Los opresores siempre piden dinero de forma pública y directa, pero los apacentadores nunca piden dinero, sino que tienen como lema la frase de Shaulo. ¿Cuál era la frase de Shaulo? Shaulo dijo: prefiero morir de hambre antes que pedir dinero a la asamblea. Ese es el lema de los apacentadores, y por ende ya saben cómo identificar la unción de una persona. Ahora echemos un vistazo al octavo ungido del Tanaj, y este octavo ungido tiene que ver con Abadón. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El octavo ungido en la lista es nada menos que Absalón, y este hombre quería asesinar a su padre, es decir, era un destructor que quería matar al ungido de Yahweh, es decir, el octavo ungido es un destructor. Y curiosamente, al ángel del abismo Abadón, la escritura lo llama el destructor o desolador, y además de esto, Abadón es descrito como el octavo rey. ¿Qué significa esto? Bueno, el octavo ungido Absalón es un ungido del inframundo. Ahora pasemos al noveno ungido de la lista, y este noveno ungido es Salomón, y Salomón representa el gobierno pacífico de Yahshua en el milenio, porque el nombre de Salomón significa pacífico. Luego tenemos al décimo ungido, que es Jehú, y todos ustedes saben que Jehú fue ungido especialmente para exterminar la casa de Acab y matar a Jezabel. Es decir, el décimo ungido representa el juicio de Yahweh. Y hace un momento vimos que el número 10 representa el juicio de la Turá, porque en la 10ª generación Noé, Yahweh juzga al mundo con un diluvio. Por tanto, el número 10 representa juicio. Y el décimo ungido Jehú hizo honor a su unción, porque Jehú mató sin piedad a la casa de Acab, y la gente le tenía miedo, porque Jehú tenía un carácter implacable y violento. Y hasta incluso a Jehú lo reconocían por la forma de conducir sus carros, porque Jehú marchaba de forma impetuosa. Parecía como un tsunami que va a arrasar con todo. Y por ende, la 10ª unción Jehú es una unción de juicio. Ahora pasemos a la 11ª unción,
y aquí se encuentra codificado el proclamador de la hora 11, y lo vamos a demostrar, pero antes leamos el siguiente verso. Segunda de Reyes capítulo 11, versos 12 y 21 nos dice: sacando luego el Cohen Gadul Yehoyada al hijo del rey, le puso la corona, jinete del primer sello, y el testificar, y le hicieron rey, ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: viva el rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. En este verso se encuentra codificado la coronación del jinete del primer sello. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Aquí menciona que el Cohen Gadul Yehoyada puso la corona sobre la cabeza de Joás, y este acto significa que nuestro Cohen Gadul Yeshua puso la corona sobre la cabeza del jinete del primer sello. La pregunta es: ¿cuándo Yeshua puso la corona sobre la cabeza del jinete del primer sello? Bueno, este mismo verso lo revela. El texto menciona que Joás tenía 7 años cuando es coronado y ungido rey, y sumado a esto, estamos viendo que Joás es el 11 ungido del Tanaj, es decir, Joás está asociado al número 11 y 7, y esos dos números, 11 y 7, hacen referencia al proclamador de la hora 11, porque ese proclamador hizo su inmersión un día 11 del séptimo mes, y sumado a esto, el día 11 del séptimo mes de este año, Yeshua revela la identidad del jinete del primer sello, y curiosamente ese día, 11 del séptimo mes, cayó justo el día 26 de septiembre, es decir, el 11 del séptimo mes de este año 5994. No fue una fecha cualquiera, sino que Yeshua, el Cohen Gadul, puso la corona sobre un rey, porque aquí la profecía habla de que el Cohen Gadul puso la corona del rey sobre Joás, y esa coronación fue cuando Joás tenía 7 años, y Joás es el 11 ungido del Tanaj. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Cohen Gadul Yehoyada hace una coronación sobre un rey que está asociado al 11 y el 7? Aquí Yahweh y Yeshua han dejado un código secreto, porque el proclamador de la hora 11 fue coronado en el altar de la proclamación justo un día 11 del séptimo mes. Y aquí viene un dato más interesante todavía. Segunda de Reyes 12:2 nos dice: y Joás hizo lo íntegro ante los ojos de Yahweh todo el tiempo que le dirigió el Cohen Gadul Yehoyada. Joás gobernó bajo la supervisión y control del Cohen Gadul Yehoyada. Eso es completamente profético, porque el jinete del primer sello va a gobernar bajo la supervisión y control del Cohen Gadul Yeshua, es decir, en el milenio, el jinete del primer sello va a gobernar bajo la dirección de Yeshua, y eso está profetizado y se va a cumplir. Y aquí viene otro dato interesante. Joás era el rey más joven del Tanaj, porque comenzó a reinar con tan solo 7 añitos, y el proclamador de la hora 11 es un jovencito, y prácticamente la mayoría lo miran como un infante sin experiencia, porque la mayoría dice: ¿qué me puede enseñar este chibolo? Pero la escritura revela que el jinete del primer sello es un joven, porque el Salmo 119, 141 dice: joven soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandatos. Y finalmente, para terminar la enseñanza, hacemos la última conexión
el rey Joás fue escondido por 6 años, porque Atalía lo quería matar, pero Yahweh lo escondió por 6 años, y curiosamente al proclamador, Yahweh lo escondió por 6 años, porque cuando tenía 26 años, en 2018, Yahweh me apartó para el ministerio, y la evidencia de eso es que a los 26 años de edad hice un programa de caminos. En ese momento, Yahweh me apartó para ser un proclamador, reparador de caminos y calzadas. Es decir, en el 2018, cuando tenía 26 años, Yahweh me apartó para el ministerio, pero me tenía escondido, porque nadie conocía que era el proclamador de la hora 11. Pero en 2024, Yahweh saca la revelación de mi identidad y vamos a contar esos 6 años en que Yahweh me tenía escondido. El primer año es el 2018. Ese año estaba escondido. 2019 escondido. 2020 escondido. 2021 escondido. 2022 escondido. 2023 escondido. Ahí están los 6 años en que Yahweh me escondió. Pero en el séptimo año 2024, Yahweh saca la revelación del jinete del primer sello, o proclamador de la hora 11. En ese año séptimo, Yahshua el Cohen Gadul pone la corona sobre la cabeza de un rey, porque Joás es coronado en su año séptimo, ya que fue escondido por 6 años, pero en el séptimo año, el Cohen Gadul lo corona como rey. Es decir, las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Y fíjense que Joás fue escondido por 6 años y el jinete del primer sello se menciona en Revelaciones capítulo 6. Y Joás es revelado como rey al año siguiente. Y curiosamente, en el verso 1 de Revelaciones 6, Yahshua rompe el primer sello, es decir, revela la identidad de un rey. ¿Qué significa esto? Yahshua ya abrió el primer sello. Revelaciones 6:1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yahweh, tú eres mi fuerza y mi potencia, venceré como Malach.